Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Federico. Yo creo que la mayoría me debe conocer de un grupo de freestyle que estamos. Esta charla es sobre calibraciones con Xgrip. Eh, Primero después la voy a presentar a Daniela y antes voy a contarle un poco la idea, eh, la metodología de la charla. Daniela va a estar contando algunas cosas sobre calibraciones y cuando quieran levantan la mano o interrumpen y preguntan y vamos a hacerlo dinámico de esa forma que vamos a hacer. No somos muchos y me parece que es la forma más útil para esta. Así que paso a presentarte, Dani. Eh, Bueno, bueno, Dani, mi compañera acá con la que hacemos estas charlas, también del grupo de freestyle, experta en Xdrip, ya hace 5 años, ¿no, Dani, que estás con esto? sí, Así que bueno, Dani, cuando quieras podés empezar. buenas tardes a todos. Como dijo Fede, vamos a hablar de la importancia de la calibración y creo que más que la importancia es fundamental, ¿no? Poder calibrar bien y poder aprender cómo calibrar Xdrive, porque de eso va a depender que funcione más cercano a la medición capilar. Si hoy nosotros con Xdrive y con Miau Miau o con algún otro dispositivo Bluetooth tenemos la posibilidad de transformar lo que es el freestyle en un medidor continuo, ¿sí? Y Xdrive lo que da es la posibilidad de calibrarlo, ¿sí? A diferencia del freestyle, que ya viene calibrado de fábrica y que no se puede ingresar ninguna medición capilar. ¿Qué significa calibrar? Para calibrar, primero tiene que ser siempre desde el máster, no se puede calibrar desde un seguidor. Entonces, para poder calibrar hay que ir al menú de Xdrive, ¿sí? A ver, hay que ir al menú de Xdrive, a los tres puntitos a la izquierda, añadir calibración. Ahí aparece el renglón donde uno introduce el valor de la glucemia y después en el gráfico de lo que es la pantalla principal aparece en ese puntito que ustedes ven ahí rojo de que se calibró correctamente, ¿sí? Entonces, cuando uno ingresa un valor es esto. Vamos a poner un ejemplo. No sé, en Xdrive figura 130. Ustedes hacen la medición capilar y dice 100. Hay una diferencia de 30. Entonces lo que hacen ahí es esto, ingresan la medición. Ahora vamos a ir igual como desglosando un poquito en qué situaciones hay que calibrar, en qué no, digamos, cuáles son como las más atinadas para que funcione bien Xdrive. Entonces, al dar la posibilidad de ingresar el valor capilar, lo que nosotros logramos es que Xdrive vaya más cercano a la medición en sangre. ¿Sí? Por eso muchas veces van a ver que el lector del freestyle, sí, es una pregunta por ahí como muy recurrente. Me preguntan, ¿por qué el lector del free da un valor? ¿Por qué Xdrive da otro? Y a veces en sangre también es otro diferente. La realidad es que las diferencias que hay entre Xdrive y el capilar y el freestyle tienen que ver, por un lado, como les decía, de que el freestyle viene calibrado de fábrica y no se puede, digamos, calibrar, y porque usan algoritmos diferentes, ¿sí? Xdrive tiene su algoritmo propio y el freestyle tiene el suyo. En mi experiencia, a mí siempre me funciona mucho mejor lo que es Xdrive comparado con sangre. Y otra cosa a tener en cuenta es que no tienen que comparar lo que es Xdrive con el lector del free, ¿sí? Porque muchas veces por ahí hay un error que es como bastante común que cometemos, y que cuando uno va a calibrar Xdrive lo hace con el valor del freestyle. Y a veces puede ser que esté parecido, pero la verdad que siempre hay que compararlo con sangre, que es, digamos, soberano la medición capilar. Acá yo tengo unas fotos para que vean, esta es mi experiencia, ¿no? Ahí hay uno marcado con un circulito que dice 46. Fíjense que en el lector del free le daba 46 a mi hijo. En el Accucheck le daba 82 y en el Xdrive le daba 80. Después hay otras mediciones ahí dando vueltas, 98, 96, 120, 126 y en el lector 105. Si bien ahí estaba la flecha con tendencia a subir en el freestyle, pero siempre es como que va más parejo lo que es Xdrive con la medición en sangre. Bueno, el free con un dispositivo Bluetooth, que como dijimos recién puede ser el Miau Miau, el Google, puede usarse en cualquier parte del cuerpo. Eso sí, uno es como que va probando, ¿no? Porque desde Abbott siempre se dice que se usa únicamente en el brazo, pero en realidad la experiencia
¿no? Como que demuestra que uno tiene que ir probando a ver qué zona le va mejor a uno. Por ejemplo, mi hijo usó muchos años el sensor en el brazo, y hace unos meses que lo probó en la pierna, y la verdad que le va espectacular. O sea, deja descansar los bracitos y las mediciones son parecidas a la del brazo. Ahora yo escuché otras experiencias donde quizás en la pierna no le funciona, porque las mediciones van totalmente desparejas y no hubo caso. Entonces por eso me parece que cada uno tiene que ir probando en dónde le funciona mejor esto de que pueda ser más similar a la medición capilar. Después, una herramienta que por ahí algunos de nosotros utilizamos es poner el sensor, el FRI, 24 horas antes. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que por un día van a llevar 2 freestyle. En un brazo, en el caso que lo usen en el brazo, está el FRI con el miau miau, que está en funcionamiento, y 24 horas antes, algunos de nosotros, no todos, pero algunos, ponemos 24 horas antes en el otro brazo, el otro freestyle, y lo dejamos ahí esperando un día, ¿sí? Yo en mi caso lo tengo que poner 36 o 48 horas antes. A mí con 24 horas antes no me alcanza, pero bueno, tiene que ver con la inflamación, con lo que genera el filamento en las diferentes personas, ¿no? Como todo. Entonces, cuando uno logra ponerlo este tiempo antes, lo que uno hace por ahí es disminuir la variabilidad que tiene X-Drive el primer día. Porque la verdad que el primer día es terrible la diferencia que hay, ¿no? Me han dicho diferencias desde 100, 150, ¿no? Entonces, de esta manera se logra bajar un poco esto. Y el primer día, esto que yo les contaba, se relaciona a la inflamación que genera el filamento en cada uno de nosotros, pero siempre de manera diferente. Porque hay papás, por ejemplo vos, Fede, que contás que muchas veces, o sea, vos no lo ponés 24 horas antes, vos lo ponés cuando tiene que ser el que se desactiva el otro, que ya no sirve más, y a él le funciona bien. Sí, Entonces y creo que también esto... están las realidades de cada uno. En nuestro caso, el nene se pone muy loco cuando le hacemos el cambio de sensor, y tener 2 sensores sería como una tortura para él. Así que lo hacemos de una sola vez cuando está durmiendo. Claro. Después, por ejemplo, para activar el free nuevo, ¿no? Bueno, hay un videíto que hicimos con mi hijo, que siempre está ahí como dando vueltas para la activación de un sensor nuevo. Yo voy a poner 2 ejemplos para que tengan una idea. Cuando vamos a activar y usamos lo de las 24 horas antes, activamos el sensor nuevo, ¿no? Y hay que esperar 60 minutos. Pero mientras tanto, en el otro brazo, el free que ya dejó de funcionar, X-Drive sigue pasando las mediciones, ¿sí? Porque son más o menos entre 10 y 12 horas más que X-Drive sigue con las mediciones. Entonces, mientras esperamos esa hora, ¿no? Que hay que esperar que se active el sensor nuevo, X-Drive sigue dando las mediciones. Entonces, eso está bueno porque no nos quedamos, digamos, sin lecturas ese tiempo. Ahora, ese es un ejemplo, como dice Fede, para los que colocan 24 horas antes. Si por alguna razón no se pudo colocar porque se le arrancó o porque ese día pasó algo y no se pudo poner, también para que sepan, uno pone el sensor, lo activa, coloca el miau, pone inicio de sensor en X-Drive, y de esa manera empieza X-Drive, ¿no? A dar mediciones. Por ahí es como más inestable esa hora que se está calentando el freestyle, pero por lo menos tenemos la tendencia. Entonces es un truco que está bueno, y que yo la verdad que no hace mucho que me enteré que se podía hacer eso, pero para que lo tengan en cuenta. ¿Hasta acá alguna pregunta? Tenemos Bueno, una ustedes... pregunta, Dani, de Daniela Luna, que A ver. pregunta con qué frecuencia se hace la calibración. Bueno, ahora igual en lo que sigo de esto vamos a hablar. La frecuencia. La frecuencia va a depender de cómo cada uno le funcione el X-Drive, digamos, y la necesidad que cada uno tenga. Y también va a depender de cómo venga el sensor. Hay sensores que funcionan mejor y eso también colabora para X-Drive, y hay otros sensores que funcionan horrible y por ahí requieren de más calibraciones. Pero ahora lo vamos a ir viendo bien. Después los momentos por ahí que son más oportunos para calibrar, primero que nada, la activación del sensor, ¿no? Como uno cuando activa el sensor calibra, porque pide la calibración inicial, lo ideal es poder calibrarlo cuando sepamos que
está estable, ¿no? Que no tiene insulina activa en el cuerpo y que tampoco tiene carbohidratos. Porque, por ejemplo, si uno lo activa, no sé, después de que almorzó, terminó de almorzar y lo activó, uno sabe que ese momento hay muchas probabilidades de que la tendencia esté subiendo, que haya alguna subida rápida, va a tener insulina, va a tener carbohidratos, y la verdad que uno pone un valor capilar, pero la velocidad con la que sube la glucemia le va a ganar, digamos, a lo que uno ingresó. Entonces siempre se aconseja que ponerlo en un momento de estabilidad. A veces uno puede y a veces no, pero por ahí está bueno tener en cuenta, ¿no? Que si uno lo puso en un momento donde no está estable, va a suceder esto con más probabilidades, digamos, ¿no? Que va a haber más diferencia, digamos. Después, el primer día del freestyle, habitualmente el X-Drive tiene bastante diferencia con el capilar. De 100, de 50, va a depender de cómo a cada uno, digamos, la inflamación se vaya achicando o el tiempo que dure la inflamación en ir desapareciendo. Entonces, yo por ahí en mi experiencia, yo el primer día, que en mi caso cuando lo coloco 24 horas antes, hay tanta variabilidad, X-Drive tira 200 flecha para arriba, 100 flecha para abajo, o sea, es impresionante, por lo menos en mi experiencia. Yo lo que intento hacer el primer día es, a la noche, intento calibrar. O sea, hoy que vamos a ver lo de las 3 anclas, hasta ahora no las nombro, porque les voy a ir diciendo, por lo menos en mi experiencia, cuáles son los pasos. Entonces, ¿yo qué hago? Me pongo una alarma a las 3 de la mañana, entonces miro, si yo veo que X-Drive está entre 80 y 180, ese es el rango glucémico que mi hijo tiene configurado en el X-Drive. ¿Sí? Si algunos tienen 70, 160, eso será lo que ustedes tienen que manejar. Yo les hablo desde mi experiencia. Como Tommy tiene calibrado entre 80 y 180, yo miro el X-Drive. Si más o menos anda por ahí, entonces ¿qué hago? Voy, Tommy no se despierta, como yo le hago el capilar cuando está dormido, le hago el capilar. Si hay una diferencia hasta 30, agarro y lo calibro. ¿Sí? Como estuvo tan desvariado durante el día, le pongo la calibración a la madrugada. Entonces, el primer día lo que hago es eso. Yo sé que Tommy está estable a la madrugada. Por ahí ustedes como papás saben que sus hijos en algún horario determinado saben que está más bajito o que está más estable. No, uno por ahí, algún horario sabe que habitualmente se puede repetir. Entonces, bueno, eso es como que cada uno va viendo cuál es el horario que conoce. Ahora, si la diferencia a la madrugada cuando yo me levanto, ¿no?, es mayor a 30, yo le hago el dedito y X-Drive dice 250, y yo le hago el dedito y tiene 150. La verdad que no conviene calibrarlo. Primero, porque muchas veces pasa que no toma la calibración X-Drive, no la toma, y si la toma, la diferencia en lo que viene después es mayor. Entonces yo elegí, porque todo esto es prueba y error, ¿no? Como les decía Fede, hace 5 años que yo uso X-Drive, primero en otro medidor y después en el Free, y por ahí con los años fui viendo esto, que cuando vos calibrás en este valor, si te lo toma, después es desastroso. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Si en X-Drive tiene 250 y hay una diferencia de 100, que es muy grande, yo calibro, si está estable y todos los requisitos, ¿no? Yo calibro, pero le miento a X-Drive. Si X-Drive dice 250, yo le pongo 220, siempre manejándome en ese rango de 20, 30. Entonces le pongo 220. En sangre tenía 150, o sea que falta todavía. Me pongo una alarma, 1 hora, 1 hora y media después, le hago el capilar, si más o menos sigue habiendo la diferencia, vuelvo a calibrar por segunda vez y le vuelvo a mentir. Le pongo 180, siempre jugando con estos 20, 30 de diferencia. Entonces, de 150 que tenía en el dedo, quedé en 180. Lo voy acercando, ¿sí? Después ya está, cuando va a desayunar, que le tengo que hacer el capilar, muchas veces me pasó que se acomodó solo y dio bastante parecido a capilar, o faltó un poquito, acercarlo un poquito más, entonces ahí aprovecho y lo termino de acercar. ¿Alguna duda hasta acá, alguna pregunta con esto de cómo ir cuando las diferencias son muy grandes?
Sí, yo, Dani. Claro, sí. ¿Cuándo le mentías? O sea, cuando tenía, la diferencia no es que sea más de 30, sino más de 100, o sea, cuando hay mucha la diferencia. Sí, yo cuando hay, por ejemplo, si hay 40 de diferencia, no lo calibro, lo dejo y espero, porque muchas veces se acomoda. Ahora, si ya la diferencia es de 50, de 100, ahí sí le miento. Por ejemplo, vamos a suponer que en el dedo tiene 100, ¿no? Y el X-Drive dice 150, le voy mintiendo de a 30 para acercarlo al valor del dedo, digamos, al valor del capilar. Bien. Y cada una hora voy como acercando la Una hora medición. mínimo, no se puede calibrar, en realidad dicen los desarrolladores de X-Drive que no se puede calibrar, tiene que pasar una hora como mínimo. Ok. Perfecto. Dani, una pregunta. ¿Es ese procedimiento para el tema de la calibración? Es con el inicio de cada sensor, ¿cierto? Cada sensor toma ese tiempo en calibrar, que puede ser ¿cuánto tiempo? ¿Un día, 2 días, 3 Mira, días? yo te digo mi experiencia, en mi experiencia el primer día es el peor de todos. Es el que está más descalibrado, es el que X-Drive está inestable, el que sube la flecha, el que baja. Habitualmente todo esto que yo les cuento lo hago la primera madrugada, por decirlo de alguna manera, de la puesta de ese sensor. Entonces al día siguiente, que sería el día 2, en el desayuno logré acomodar algo y la verdad que a mí me sirve. Sí, sí, o sea, yo también más o menos lo hago así, he visto que así lo hacían en el grupo y me ha ayudado un montón, sí me ha mejorado, pero yo me demoro más o menos eso, día y medio, 2 días, en que más o menos ya ver esa línea en la gráfica de calibración y ya después uno se va manejando, ¿sí? ¿Te pasa parecido? Sí, hay veces que tardás por ahí un día y otras veces 2, o sea, eso es como muy, me parece que como nos pasa a todos, es muy subjetivo, ¿no? Como que cada uno tiene su experiencia y calculo que también tiene que ver con la inflamación que produce el filamento en cada uno del que lo usa el freestyle, que en todos es diferente. Entonces puede ser que a veces tarde un día o a veces tarde 2. No hay como algo fijo, no es que sí o sí son 24 horas. Por ahí lo calibrás y después te toca meter alguna otra calibración si ves que se fue mucho. Claro, a veces también entra en juego como lo colocaste, por ahí si le salió un poco más de sangre, eso quiere decir que se le va a inflamar un poco más. También los sensores, algunos vienen mejores que otros y eso también influye, ¿no? Genial, chicos, Entonces, gracias. por ahí, mi primer día, en mi experiencia, que X-Drive funciona muy mal, mi objetivo entonces es ese valor tan distante que había, tratar de acercarlo y hacer que se acerque más a la medición capilar. Igualmente, siempre hay que tener en cuenta, ¿no?, que el sensor mide en lo que es el tejido intersticial y la medición capilar mide en sangre. O sea que siempre existe un retraso, ¿no?, como un delay. No es algo constante, esto cambia de persona a persona y también tiene que ver con los lugares que lo vayamos poniendo. Pero siempre eso que ustedes escuchan, ¿no?, como que hay un pequeño delay entre la sangre y la medición, digamos, intersticial, existe. Entonces tampoco podemos pretender que vayan clavados, y ustedes fíjense que cuando hay una subida de glucemia rápida, una flecha o 2 para arriba, o una bajada de glucemia rápida, siempre están más desparejos, ¿no? O sea, es más difícil que coincidan, justamente por esto de los tiempos. Ahora, cuando están estable, hay muchas más posibilidades de que muchas veces da igual X-Drive que el capilar, es increíble. Y tiene que ver con esto, de la velocidad con la que sube o con la que baja la glucemia. Bueno, después de que X-Drive se acomoda, ya sea que te lleve un día o lo que vos te pase, digamos, tu experiencia, ahí voy por las 3 anclas. Hasta acá, ¿alguna pregunta a alguien de cómo la calibración, cómo acercarla? Tenemos una pregunta de Marcos en el chat que pregunta, cuando activas el sensor, ¿no calibrás? ¿Lo tenés con el truco de que no detecte el serial del sensor? No, yo no. Vos no lo usás. ¿Cómo? Que vos no lo usás eso. Les cuento un poco a todos lo que es eso, si quieren, Sí. como una explicación rápida. En los ajustes avanzados hay un setting que es check libre serial, que uno lo puede activar o desactivar para que el sensor continúe
desde el sensor anterior. Vos le colocás un sensor nuevo y sigue andando como si lo hubieses cambiado. Yo lo estuve probando eso bastante y hemos charlado con Dani si valía la pena hablar sobre eso en esta charla, pero no tuvimos los mejores resultados, por eso no lo terminamos de recomendar. Puede ser una buena alternativa para tratar de acomodar un poco el sensor en las primeras 24 horas, pero no nos termina de cerrar. Dani directamente no lo usa, yo lo estuve probando y tuve buenas experiencias y malas experiencias. Si quieren lo pueden probar, la ventaja que les da es que cambian el sensor y siguen andando como si nada. Y supuestamente las calibraciones las pueden arrastrar al nuevo sensor, ¿no? Porque como no inicia el nuevo sensor, queda con eso. Pero, de nuevo, la experiencia no es la mejor, no estamos 100% seguros de que es la mejor alternativa, por eso no la recomendamos. Ahí leí una pregunta de Mayra, me parece, pero no llegué a leerla toda, a ver. Chat. ¿Cuándo puedo perder un sensor al calibrar? Me da un poco de miedo calibrar en donde estoy, me cuesta conseguir el sensor. Piensa Mayra que se puede romper al calibrar. Sí. En realidad no es que se rompe literalmente el sensor, sino lo que puede pasar es esto que decimos. Si vos tenés una diferencia de 100 o de 50 y vos ahí metés la calibración, después lo que pasa habitualmente es que tengas más diferencia todavía. Pero no es que el sensor va a dejar de funcionar, digamos, sino que Xdrive se va a enloquecer, digamos, más de lo que venía, ¿no? Vas a tener más variabilidad, vas a tener más distancia con la medición capilar. Eso es lo que hace, digamos, cuando uno, o si metes una calibración, por ejemplo, y está en plena subida, 2 flechas para arriba, yo lo he hecho, inclusive a veces lo hago como experimento para ver realmente, por ahí el último día del sensor, me pongo a probar a ver si es verdad. Y la verdad que en mi experiencia se descalibra todo. No es lo mismo meter una calibración en estable que cuando tiene 2 flechas para arriba. Pero pasa esto, digamos, la diferencia te va a pasar. Porque ustedes piensen siempre que, por ahí piensan que en realidad está descalibrado, pero no lo está. Simplemente está subiendo muy rápido y 15 minutos son 3 mediciones, ¿no? 3 mediciones de 5 minutos subiendo a 30, por ahí ya tienen 90 de diferencia. Y no significa Claro. que está descalibrado. Y uno se asusta y lo calibra y ahí es a donde lo rompe. Pero no es que lo rompe, porque no le va a pasar nada al sensor. Hay distintas alternativas ahí. En el peor de los casos, inician nuevo sensor y lo limpian todo. También pueden borrar las calibraciones. Dani después va a explicar cómo se hace eso. Sí. ¿Alguna más? No. Bueno, vamos a las 3 anclas. ¿Cómo calibrar en 3 anclas y qué significa calibrar en 3 anclas? ¿Sí? Xdrive, para funcionar bien y estable, necesita 3 valores, que es lo que le llamamos 3 anclas. Siempre hay que tener en cuenta el rango glucémico que cada uno tenga configurado en Xdrive. Como yo les contaba, Tommy yo lo tengo configurado en 80-180. Entonces, si capilar tiene menos de 80, cuando ustedes quieran hacer una calibración, yo en mi experiencia no lo calibro fuera del rango glucémico. Si en sangre, por más que esté estable, sin insulina, sin carbohidratos, yo aprendí que por lo menos a mí no me funciona. Si pasa los 180, yo no calibro. Y si tienen menos de 80, tampoco calibro. Yo me manejo en el rango glucémico que está configurado en el Xdrive que cada uno tiene. Entonces, Xdrive lo que necesita entender, lo que nosotros hacemos cuando vamos a calibrar en 3 anclas, es explicarle, ¿sí? Qué es un valor bajo para mi hijo, qué es un valor medio y qué es un valor alto, teniendo en cuenta siempre el rango glucémico. Yo les cuento lo que me pasaba a mí antes de hacer la calibración en 3 anclas. Si Tommy empezaba a bajar, yo no tenía las 3 anclas, si Tommy empezaba a bajar, por ejemplo, venía 100, 90, bla, seguía de largo. Por ahí Tommy se quedaba en 80, ¿no? Le hacía 20 veces el capilar, pobre, y siempre tenía 80, 85, y Xdrive se me clavaba en low,
no sé, 1, 2 horas, no había caso. Yo pensaba que se había roto el sensor, que digamos que no servía más, y después de 1 hora, 2 horas volví a medir. Lo mismo me pasaba cuando iba subiendo. Por ahí Tommy se quedaba en 180 y el sensor seguía y seguía y seguía y se clavaba en high 1 hora, 2 horas. Me ha pasado una vez sacarlo, porque no me aguanté, llevaba 3 horas y no hubo manera, hice de todo y no lo podía volver, digamos, a que siga midiendo. Entonces, al poner estas anclas, estos valores, lo que hace es, nunca más me pasó, porque Xdrive aprende que el valor bajo de tu hijo es 80, entonces eso lo frena, y el valor alto de tu hijo es 180. Entonces, si tu hijo termina en 80, Xdrive no sigue de largo, porque vos de alguna manera le enseñaste a través del algoritmo y de todo, digamos, lo que tiene que ver con Xdrive, esto que es re importante para que funcione bien y para que funcione estable. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, pero por No, ahí Dani, les quería contar por ahí esto rápidamente. Tampoco soy un experto, pero lo estuve leyendo un poco y alguna persona me lo ha comentado, son bioquímicos y eso. Esto sale de cómo se calibran los instrumentos, ¿no? Ahí existen las calibraciones de 3 puntos y de 5 puntos, en donde básicamente se piensa que el instrumento tiene distintas formas de trabajar en los distintos lugares, ¿no? Entonces nuestro sensor cuando está bajo funciona de una forma y vos le enseñás que el valor bajo de entre el 0 y el 30% de su rango tiene que tener un valor determinado y se lo enseñás cuál es. Y lo mismo para el medio y lo mismo para el alto. Y eso hace que ande mucho mejor el aparato porque vos no le pones calibraciones al azar, sino le buscás los 3 puntos de los 3 lugares. Y si quisiéramos ser mucho más precisos, se pasa a esas calibraciones con 5 puntos, que en ese caso nosotros con los 3 puntos estaríamos bien. Les quería contar eso porque me parecía interesante. Está bueno. Bueno, entonces, después de que Dani, atravesé... Sí, Caro, yo de nuevo, perdón. sí. Porque yo te hago una consulta. Pedro, es muy difícil que esté en rango. O sea, nos cuesta mucho a veces que esté en rango varias horas. Por lo tanto, hay veces que, o sea, están 250, a veces más. Digo, en esos casos igualmente le pongo, aunque sea, digamos, el rango de Pedro sea de 70 o 180, igualmente lo marco como 180. O sea, no tiene nada que ver que muchas veces esté por arriba de los 180. Vos me estás preguntando si podrías calibrar si él tiene más de 180. Claro, o sea, entiendo que lo ideal sería de 70-80 para estar en rango. Sí. Pero Pedro hay veces que durante el día hay muchas horas en que está con hiperglucemia, por lo tanto está por arriba. Igualmente yo marco ese 180 o tomo como promedio otro número más alto, como que no sé si me explico. Bueno, si el promedio de Pedro por día está en 250, lo sigo igualmente calibrando con 180 como, me parece caro que en ese caso, mayor. Caro, me parece que en ese caso tu rango, por más que nosotros buscamos estar entre 70 y 180, tu rango es más alto, porque si está tanto tiempo en 250, te llega hasta 250 y te va a servir. O sea, vos pensás que el valor más alto que le ponés es el valor que quiere calibrar, que te quiere mostrar el Xtrip. Si vos vas a estar mucho tiempo arriba de 200, de 250, una calibración ahí arriba deberías tener. Sí. Ok, está bien. Claro, Sí, pues no sería como demasiado, o sea, siempre me va, o sea, es muy difícil porque esté dentro del rango. Claro, O sea, porque tu estamos rango ahí en en la realidad es lucha. otro, eso es lo que te quiero decir, Caro. Claro. Buscamos Perfecto. eso, pero la verdad que a veces no se puede, me pasa también. Yo muchas Tal veces cual. estoy 200 y uno pone lo que dice la diabetóloga y le pone 70, 180, pero en la práctica es otro. Sí, a mí me pasó el primer año que Tommy tenía 200, el diabetólogo me hizo poner como máximo, creo que era 90, 200, y después lo fui bajando. Entonces, por ahí, Caro, si a vos te pasa algo de esto, lo puedas configurar diferente para que te ayude a la calibración de Xdrive. Entonces, si vos pones 200 o de máxima pones 250, cuando Xdrive esté en ese valor, digamos, va a estar bien la calibración. Bárbaro. Una consulta, chicos. Respecto a las calibraciones, por ejemplo, hay algunos glucómetros que sincronizan directamente con Xgrip como el Instant, como el White y bueno, no sé cuántos otros más. Ahora, ¿eso ayuda
también, o sea, la calibración sincroniza también con esta tabla, cuando es o sea, la capilar. Sí, yo de hecho lo uso bastante, pero ahora cuando veas esto de las calibraciones en 3 anclas, te vas a dar cuenta que hay un setting que es calibraciones automáticas, que eso no se recomienda, porque te va a mandar muchísimas calibraciones. Y nosotros buscamos solamente 3. Entonces es contraproducente. Pero más allá de eso, podés mandarle todas las mediciones y vos manualmente elegir cuáles querés calibrar. Y van a aparecer en la tabla. ¿Te respondí la pregunta? Sí, 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 ya lo entendí mejor, está bien, gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más hasta acá? Sí, Dani, buenas tardes. Una Buenas tardes. consulta, por ahí me estoy adelantando, pero ¿a dónde está el menú para registrar estas 3 anclas? Ahí justo, ahora voy a eso. Buenísimo, gracias. Dale. Bueno, entonces, después de que atravesé el primer día de descontrol de X-Drive y que sobreviví a levantarme a la mañana, a estar calibrando toda la madrugada, ahí voy a ver el gráfico de calibración. El gráfico de calibración, ahí en pantalla hay 3, ahora los vamos a ver en detalle. Entonces, en el gráfico tiene que haber una calibración baja, media y alta. Entonces yo voy a revisar de todo este lío que yo hice el primer día para ir mintiéndole a X-Drive y también que se pueda ir acercando al capilar, voy a ver si alguna de esas calibraciones me sirve, porque por ahí alguna de esas no hace falta que borre, digamos, muchas. Por ejemplo, el primer gráfico que dice, a ver, slop 1.03, intercept 39,98. Vamos a ver ese gráfico. Hay 3 calibraciones. ¿Lo ven todos? Hay una que es de 110, exactamente, Fede, que es la única que está alineada. Las otras están corridas de la línea, entonces no sirven, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿acá qué haríamos? La de 110 la podemos dejar pensando que es un ancla baja. Después habría que volver a calibrar, porque un ancla baja, si tenemos el rango de 80 a 180, sería 80 o 90. Entonces, algo para que tengan en cuenta. Ustedes calibran. Cuando ustedes quieran borrar una calibración, ahora vamos a ver cómo se hace, pero primero siempre se calibra. Tiene que haber en el gráfico 2 o 3 calibraciones, porque X-Drive, si no, vuelve todas las lecturas iniciales, les pide otra vez calibrar, o sea, se despelota todo. A mí me pasó cuando empecé a investigar esto de las 3 anclas, que me quedaba una calibración y X-Drive me pidió 200 veces medición capilar, porque no medía, porque necesita dos anclas o dos calibraciones para funcionar. Entonces, yo me fijo ahí. Y ahora empieza lo que es esto de buscar una medida alta, una media y una baja. Entonces, primero vamos a buscar una calibración. ¿Qué significa? Vamos a ver en los momentos que ya sabemos, de estabilidad, que no tenga carbohidratos, que no tenga insulina activa, vamos a suponer que X-Drive me dice 170. Entonces yo voy y hago la medición capilar para ver si es así, y por ahí dice 170, dice lo mismo. Esto también por ahí es como una duda que anda siempre dando vueltas. Si X-Drive y capilar me dicen 170, ¿puedo calibrar igual para tener las 3 anclas? Sí. Entonces ahí lo calibro, 170. Está bien, no es 180, pero o sea, es lo mismo, se puede usar como un ancla alta. Entonces ahí calibro y tengo el ancla alta. Tengo el 170. Me quedaría la media, vamos a usar el ejemplo este, que 110 está como baja, ¿no? Bueno, es medio como esto de los pájaros que andan dando vuelta cuando uno va a una playa o a algún lugar y que están buscando los pececitos y se tiran de cabeza cuando ven un pez. Bueno, así estamos con las mediciones. Entonces uno después en otro momento ve que tiene un 150, que está estable, que se juntan todas las condiciones, yo voy, hago el capilar, y vamos a suponer que en capilar me da, qué sé yo, 155, listo, ahí tengo el ancla media. Es una búsqueda, al principio es un poco engorroso, pero me parece que como todo en la vida que nos toca con diabetes, uno lo va incorporando y después lo va haciendo, ¿no? Como un poco automático, pero al principio por ahí
cuesta, y bueno, esto, de estar ahí en el momento justo buscando la calibración. Esto hasta acá de cómo tienen que ser las tres calibraciones, alta, media y baja. Ahora por ahí, lo que voy a ir es para borrar las calibraciones, cómo hay que hacer. Para borrar la calibración, primero hay que activar una tabla de calibración. ¿Sí? Entonces, para borrar hay que ir a ajustes, ajustes menos comunes, y mostrar la tabla de datos, que ahí está en un circulito, y eso se tiene que activar. Si no, en el menú no está. Entonces, cuando uno ingresa ahí, van a estar en gris todas las calibraciones que uno hizo desde que inició el sensor. Entonces, vamos a suponer que nosotros queremos borrar la que dice, la última, la de abajo de todo, que dice 176, porque se corrió, porque no me sirve. Entonces, ¿qué hago? Esa 176 va a estar en gris. Entonces yo me paro, sostengo con el dedo arriba de la calibración que quiero borrar, y aparece un cartelito que me pregunta si la quiero borrar o no. Le pongo que sí, y se pasa en rojo. Esos tres que ustedes ven ahí son tres calibraciones que fueron borradas. Y arriba ven que hay una de 183, que es el ancla alta, de 93, que es el ancla baja, que evidentemente no se pudo encontrar un 80, y el 144, que sería un ancla media. Pero esa es la manera, y siempre recuerden, primero tienen que ingresar la calibración y después ir a la tabla de datos para ver cuál borran. No se equivoquen y hagan al revés, porque si no, otra vez vuelve a iniciar todo el proceso de la calibración inicial, las lecturas. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno, en el gráfico, ¿sí?, tienen que quedar tres calibraciones. El gráfico tiene que ser un gráfico limpio, por decirlo de alguna manera, y tienen que quedar las tres. Las otras, por ejemplo, a ver, vamos a ver estos gráficos. El último, el que tiene las tres calibraciones en color gris, el color gris lo único que significa es que pasaron más de 3 días. Digamos, no pasa nada, no es que cambia de color por algo en especial. Ustedes fíjense, para que tengan una idea de los valores de referencia, el slope siempre tiene que ser de 1 o menos 1, y el intercept tiene que ser menor a 40. Entonces, ustedes miren este último gráfico de calibración. Está en 180, la media está en 140 y algo, y la baja está en 90 y está corrida. Pero los valores están bien, porque el slope da 65, 0,65, el intercept da 24,68, y si a mí Xdrive me sigue funcionando bien, y me sigue, digamos, yendo parejo con lo que es la medición capilar, ese es de Tommy, por ejemplo. Yo mañana termino el sensor y no lo voy a recalibrar, lo dejo así, porque la verdad que este sensor no me dan ganas de sacarlo porque está funcionando perfecto. Entonces, que está acá, esta imagen, ustedes fíjense, hay un valor alto de 170 que está bien en la línea, pero las otras están todas corridas, y fíjense que el slope da 1,03 y es hasta 1, y el intercept, que es hasta 40, tienen en 110,34. Seguramente, con este gráfico de calibración, las lecturas que hacía Xdrive tenían muchísima diferencia con la medición capilar, ¿sí? Y esto de que está corrido, seguramente se ha hecho alguna calibración o subiendo o bajando, o quizás tenía insulina activa en el cuerpo, ¿no? Como que las condiciones, digamos, no fueron las que se pide para poder calibrar. Y otra cosa para que tengan en cuenta es que por ahí cuando el sensor se va poniendo viejito, no sé, el día 10, 11, uno por ahí necesita, ¿no?, como volver a borrar ingresar una calibración y después borrar alguna que se corrió. Pero es todo evaluar.
Porque, por ejemplo, en este gráfico yo evalúo esto. Yo mañana lo tengo que cambiar al sensor. Hoy es el último día. Me está funcionando perfecto. Está re parecido a Xdrive. El valor de slope está perfecto, en 0.65. El valor del intercept está perfecto en 24.68. El de 90 está un poquito corrido, sí. Pero si uno evalúa todo el conjunto, la verdad que no vale la pena estar ahí lidiando, tirándote arriba de tu hijo para meter una calibración. O sea, yo lo dejé así y hasta ahora me viene funcionando este sensor muy bien. Entonces es como ir evaluando y aprendiendo esto, ¿no? Que por más que uno el primer día haga varias calibraciones, porque hay mucha diferencia y porque uno mete calibraciones para acercarlos, siempre, como les digo, sin insulina, sin carbohidratos, en estable, que no se vaya del rango glucémico, después tiene la posibilidad de ir mejorándolo con esto de poder borrar las calibraciones. Hasta acá. Un comentario que quería hacer, que a mí me sirvió bastante, es como adelantarse a las calibraciones. Uno empieza a conocer los momentos, como hacés vos, Dani, a la noche, uno empieza a conocer esos momentos. Si vos sabés el momento donde va a estar más alto, que por ahí puede estar estable, y el momento que va a estar más bajo y puede estar estable. Y adelantarse, ¿no? Pensar, che, yo voy a calibrar a la mañana porque sé que está bajito. Eso, cuando yo entendí eso, me sirvió bastante y no me volví tan loco, porque si no uno está, como decía Dani, a la casa de las calibraciones todo el tiempo. Y una vez que entendés cómo funciona el rango, es bastante más fácil, me parece. Así que bueno, hago sí. una consulta. ¿Las 3 calibraciones se tienen que hacer en el mismo día o se pueden hacer en diferentes días? No, no hace falta que sean en el mismo día, ¿sí? Por ahí lo que te conviene es, si vos tenés, a ver, Fede, ¿se podrá mostrar algún otro gráfico con más calibraciones? Si vos tenés, por ejemplo, un gráfico y te queda por ahí meter la calibración bajita, por ejemplo, este del medio, que tiene un montón de calibraciones, ¿no? La única alineada es la de 180. No sé si ven, donde dice slope 0.62, intercept 32,77, la única alineada es la de 180. O sea que ahí tendrías el ancla alta. Después no hay ninguna alineada. Se podría decir que la de 120 está ahí al costadito. Entonces, vos lo que haces, en vez de empezar a borrar, es, yo dejaría la de 120, borraría las otras, ¿no? Entonces dejaría 2 o 3, como para que no se enloquezca Xdrive, y cuando puedas al día siguiente o al otro, o sea, en el momento que encuentres ese valor lo pones. A veces es preferible meter un valor, aunque no sea el que realmente tiene que ser, ponerle que no encuentres en 80, que tengas en 100. Yo lo pongo igual, porque le estás enseñando a Xdrive que no siga de largo. Y después, si a los 3 días encontraste ese 80, ponés el 80 y borrás ese 100. ¿Alguna otra pregunta? Hay un par de preguntas en el chat. A ver. A ver. Preguntan si esto funciona para iOS. No, este Xdrive es para Android. Hay otro Xdrive que es para iPhone, pero digamos, es muy básico y es como una extensión de este, o sea, el verdadero o el inicio de Xdrive tiene que ver con Android. Y recuerden que las calibraciones se hacen en el máster, así que si usan iPhone, lo más probable es que lo usen como seguidor. Hay gente que lo usa como máster, ¿no? Pero el que lo usa como seguidor no podría calibrar porque no se hace en el máster. Y para el máster con iOS, la verdad que no, yo creo que no se puede, pero no sé. Dani, vos estás segura que no se puede calibrar ahí, ¿no? ¿En el máster para iPhone? Para iPhone, sí. Mira, yo lo último que leí es que me parece que los desarrolladores estaban en eso, así que no sé si ya se puede o no. Sí, porque por ejemplo no podés cargar ni los carbohidratos, no creo que se pueda calibrar. No tiene nada de todo eso. Sí. Es muy básico, muy básico. No se puede calibrar entre anclas tampoco. Sí. Yo entiendo que influye el presupuesto de cada uno, ¿no? Pero nosotros recomendamos que el máster sea un Android, y después si tenés iPhone, lo podés usar. También es limitado, pero se puede usar. Después,
Ahí dice alguien que sí se puede calibrar, Ismael, Ah, en bueno, iPhone. Ah, ¿se puede calibrar ya en iPhone? Bien, buenísimo. sí. Hay Eh, una manito levantada de Natalie. Sí, hola, ¿cómo están? Yo quiero preguntar una cosita. En esta app se puede ir anotando las unidades de insulina, como en el escáner del Freestyle, ¿no? La cantidad de carbohidratos. Sí, tenés en el menú, ¿sí? Previo a eso, tenés que configurar los ratios, la sensibilidad, el factor de sensibilidad, ¿no? Para el tema Ok. también de que te haga un predictivo, y tenés en el X-Drive, a tu derecha, hay una jeringuita que vos apretás y podés cargar, digamos, la cantidad de insulina que colocas y la cantidad de carbohidratos que va a comer, y eso lo que hace es también que te vaya diciendo la insulina activa en el cuerpo. Ah, ok. Te va generando un predictivo, pero bueno, tenés que configurarlo, digamos. Hay un video de otro taller que dimos con Fede, si querés después te lo paso, y está también todo paso a paso. Ok. Y después otra consulta que tengo es que Mateo hace muy poquito debutó, entonces su rango el doctor nos puso de 80 a 180, pero la realidad es que muy poquito tiempo está en menos de 180. Y eso se puede modificar porque si no voy a estar siempre como fuera, fuera de Sí, rango con el X-Drive también. sí, en X-Drive, ahí también, en el videito este que yo te digo del otro taller, para que te digo bien acá, cuando vas al menú, Ok. vas a ajustes, y donde dice unidades de glucosa, creo que es, bueno, ahora no lo tengo acá, sí, en unidades de glucosa te aparece valor alto, valor bajo, entonces ahí vos podés modificar, y en vez de 180, no sé, 200, en vez del valor bajo 80 podés ponerlo en 100. Yo cuando Tommy empezó con todo esto lo tenía en 100, en 90 o 100, 200, y después, bueno, Claro, a medida que se va acomodando, vas acomodando también ese claro, valor. sí. Ah, ok, bueno, entonces sí se puede. Bueno, gracias. Sí, esa era mi duda. ahí te pasé, Daniela, ¿Quién me ah, disculpa? no, le decía que le ¿Vos, pasé el Gloria? link de YouTube para Ah, gracias, los videos. gracias. Ok, gracias. Ahí está. Daniela, te hago una consulta a ver si es que entendí bien. O sea que vos lo calibras y si cuando lo cambias al sensor, porque se terminó, digamos, si está bien, no lo vuelves a calibrar, lo continúas. A ver, no. ¿Cómo sería? No te entendí yo. O sea, vos lo tenés calibrado, ponele que se te termine ahora el sensor, ¿no es cierto? Sí, Vos le colocas el otro sensor a tu hijo. sí. ¿Sí o sí tenés que volver a calibrar? Sí, yo lo que hago es lo Ah, sí o siguiente. sí. Sí, siempre tenés que poner, porque cuando vos, o sea, mi hijo lleva el sensor viejo, el sensor nuevo 24 horas antes. Cuando yo le cambio el Miau Miau al sensor nuevo, lo que haces es en X-Drive poner stop sensor y después iniciar sensor. Entonces, cuando vos inicias un sensor nuevo, te va a pedir las calibraciones iniciales, ¿sí? Y ahí estás calibrando. Entonces, por eso yo siempre digo que si se puede y da el tiempo y la situación, que también está bueno esa calibración inicial, hacerla en un momento de estabilidad, ¿no? Porque va a ayudar a que no haya tanta variabilidad ese primer día. Perfecto, de 10. Gracias. No. Como alternativa, Daniela, te digo que hay opciones, ¿no? Como extender el sensor, hay algunas herramientas para eso que algunos usamos. Yo no sé, es experiencia de cada uno, ¿no? A alguno le puede funcionar mejor o peor, porque tener el sensor más de 14 días puede generarte con la piel. Pero bueno, en mi caso, con mi hijo, yo lo extiendo hasta una semana más cuando el sensor anda muy bien, porque me da lástima. Lo que vos preguntabas, lo mantengo. Y ahí sí, se mantienen las calibraciones porque es el mismo sensor exactamente, ¿no? Perfecto, de 10. Sí, sí. Así que bueno, como para tener en cuenta me parece que es esto, ¿no? El tema de cómo hay que calibrar, en qué momentos, ¿sí? Prestar atención al gráfico de calibración, que estén esto de las 3 anclas, ¿sí? No tiene que ser necesariamente el primer día, esto se va dando con cada chico es diferente o con cada adulto es diferente, pero sí, digamos, que esté esto, digamos, las 3 anclas que estén presentes y que esté el gráfico limpio y alineado,
yo, por lo menos en mi experiencia, funciona, ustedes vieron las fotos, ¿no? Que va casi clavado con capilar, y Tommy tampoco es que está estable todo el día, o sea, tienen sus momentos, pero la verdad que hasta ahora, de todo lo que he probado en estos 5 años, el gráfico de calibración de las 3 anclas es lo que mejor funciona. Es más, lo usa la gente que tiene un sistema de lazo cerrado, no sé si han escuchado nombrar de looping, o que usan bombas conectadas, ¿no? Con algún tipo de medidor, usan las 3 anclas, porque es lo que mejor les funciona para que esa bomba de insulina que habla con el medidor no tenga tantas fallas. Así que bueno, igual el video va a quedar grabado, para que lo puedan ver las veces que quieran. Hay otro taller anterior que hemos dado con Fede también de la calibración en 3 anclas, pero bueno, por ahí la idea con Fede era, como hubieron tantas personas que se incorporaron al grupo y que por ahí empezaron con el miau hace poquito, y todo, no es fácil explicar todo esto por un mensaje, ni de audio, ni de nada. Entonces dijimos, bueno, tratemos de darlo para que pueda haber este ida y vuelta. Dani, hay muchas preguntas sobre el intercept y el slow. Claro, Sí, el como valor- cierre, yo les pido disculpas que llegué tarde, si pueden introducir como cierre el concepto general de qué sería esto, el intercept, el slope, porque yo lo uso hace 1 año y medio, a nosotros nos da bastante, nunca hice lo de las 3 anclas ni borré calibraciones, pero en general nos funciona bien. Acá yo tengo .72 a 9.73 porque EMA dentro de todo está estable. Pero estaría bueno si pueden hacer como una síntesis breve, yo que llegué tarde, porque la verdad no entiendo bien qué es. Sí, ahora te digo, no sé si vos preguntaste lo de los Primero valores. decir Queda los grabado. valores, Dani. ¿Cuáles son los valores? Sí. Los valores de lo que tiene que ver con slope, para que tengan una idea, es 1 o -1 como referencia, y del intercept menos de 40. Entonces yo por eso les decía, por ejemplo, este gráfico que está ahora en la pantalla, está un poco corrido, la medición de 90, pero uno evalúa todo el conjunto. Está corrido. El intercept está perfecto, el slope está perfecto, y la realidad es que no quiero cambiarle el sensor porque también funciona perfecto, porque la verdad que va casi clavado con capilar. Entonces, yo la verdad, ese 90 que está corrido lo dejo, porque en un conjunto está todo perfecto. Entonces, estos valores para lo que sirven es para darnos cuenta de eso. Ahora, si el intercept me dice 200 o el slope me dice 2, seguramente Xdrive empieza a funcionar con mayor variabilidad en relación a la medición capilar. Entonces uno ahí ve como todo un combo, ¿no? O que siguió de largo, o que hay mucha variabilidad o diferencia cuando está estable, ¿no? Porque cuando va en subida rápida o en bajada rápida, y no se puede evaluar si hay diferencia o no, porque por ahí después se clavó la flecha en estable y Xdrive se acercó al capilar. Pero mientras suben tan rápido o baja tan rápido la glucemia, quizás uno cree que hay una diferencia, pero no la hay, porque no hay manera de poder comprobar eso. ¿Dónde podemos encontrar info sobre la calibración en 3 anclas? ¿A qué te referís con info? Está el taller anterior, que también hablamos sobre esto, y después yo lo que hice en su momento fue contactarme con algunos de los desarrolladores de Xdrive. Entonces, bueno, esto, explicándome a través de mensajes, de capturas, y por ahí leyendo, informándome en todo lo que tenga que ver con ellos. Sí, en nuestro canal de Eso. YouTube tenemos unos cuantos videos de eso. Hay varios Ok. videos en YouTube. Ok. Daniela, te hago otra pregunta. Hoy te estoy matando, pero suponete, mi hija, ella está como todo el día, digamos, en rango, entre 70 y 180. Pero tiene un solo momento del día que no lo podemos manejar, que es el desayuno. Y el desayuno me llega a veces me llega hasta 250. Entonces, yo, lo mismo yo calibro, digamos, ponele en 80, 140 y 180. ¿No le meto el 250 o sí? No. Vos pensás Perfecto. que no vale la pena, porque No. el rango glucémico de tu hija, ¿en cuánto lo tenés configurado en Xdrive? No, porque todavía no lo tengo Xdrive, porque no me llega todavía no me llega. Estamos Bueno. adelantando. Lo quiero Está escuchar bien. como, por eso yo les había puesto ahí en el chat
que nosotros todavía no nos llegó el miau miau, pero queríamos ir, digamos, escuchando, porque en el chat yo me vuelvo loca, porque claro, son, digamos, hace mucho que lo tienen, Claro. y es como que yo recién ahora como que lo estoy entendiendo y no, y quiero como ir ambientándome hasta que lo tengamos. Digamos, bien. el rango de ella, lo que nos dijo la doctora, era de 70 a 180, digamos, ese es el rango que Está nos bien. dice, como viene el free. Claro, en tu caso, vos vas a poner en el X-Drive lo mismo, 70 a 180, y tu ancla baja va a ser de 70. ¿Sí? Tiene que ver con cómo cada uno lo configure. Pero tu hija, si está post desayuno, como decís vos, sube o tiene un pico, no, el rango es el otro, digamos. No, en ese caso está bien así como vos lo tenés. Y vos, Daniela, lo pones en 80 como para que, digamos, no baje de ahí, o porque te dijo el médico de 80 a 180. Mira, la realidad es que el primer año Tommy lo tuvo, no recuerdo si era 90 o 100, 200, y después ya desde ahí me lo bajó a 80, 180, y nunca me replanteé modificarlo. Está buena la pregunta, me dejas pensando, pero la verdad que sería cuestión sí, de pensar, a ver cuál sería la diferencia. Tengo que evaluar bien el tiempo, o sea, el valor en el que pasa por ahí Tommy, ¿no? Como que uno va evaluando, depende de cada uno. Claro, en el caso nuestro lo tenemos en 70, el rango bajo, y Mira. Franquito a veces está mucho, en 70 y pico, siempre bastante bajo, lo mantenemos medio bajo. Pero también es peligroso, ¿no? Porque se te va una hipo, Sí, así que no está a mí mal me da como más miedo. lo que hace daño, O lo, en 80, por ahí es una... o lo mismo que, Por eso me llamó la atención y me parece muy bueno dejarlo en 80, porque prevenís las hipo, que es lo que uno quiere Sí, prevenir más. estresante. sí, Tiene por ahí alarmas, también, ¿no? Perdón, tiene alarmas, habías dicho, para sí, que te eso es lo que les iba a avise. decir. Por ahí yo en mi experiencia, las alarmas, cuando yo empecé con todo esto, el médico me había dicho que la alarma de baja la ponga en 90. No, a ver, perdón, en 70 me había dicho. Y yo la verdad que la tengo en 90. Porque a veces o sea, la tecnología no es exacta, y sabemos que a veces pueden haber más diferencias, y la realidad es que una alarma en 70 a mí por lo menos me genera desconfianza. Yo la tengo en 90, porque a la madrugada no es lo mismo que durante el día, y si hay alguna diferencia con X-Drive, con el capilar, yo sé que de esa manera actúo tranquila, que no es lo mismo ponerla en 70 y que mi hijo tenga 55, que 15 puntos no es nada, pero en una hipoglucemia sí, o sea, es. Entonces ahí sí, uno las alarmas las maneja, digamos, depende del criterio de cada uno y cómo cada uno se siente más cómodo. Yo la tengo en 90 y la alta la tengo en 150. Pero eso es, digamos, la experiencia de cada uno y cómo cada uno va conociendo la parte glucémica de su hijo. Tenemos, Bueno, acá hay... Dani, Sí, tenemos un par de preguntas más. Por dale. ejemplo, pregunta si está mal calibrar todos los días. Yo por ahí te diría que sí, porque primero, hay más probabilidades de que le pifies, porque no se olviden que a veces uno calibra y el valor que viene mal es la calibración, porque no te lavaste las manos. Me ha pasado miles de veces eso, que me doy cuenta porque el sensor venía estable y de repente tengo esa medición y digo, esto está mal, está muy alta. Y después porque cuando ya tenés las 3 anclas, ya lo tenés calibrado, no hace falta cambiarlo. Lo que por ahí recomendaríamos es calibrar cuando ves que se va moviendo, que se está corriendo un poco, ¿no, Dani? Claro, sí. Me parece que todos los días tendrías, digamos, no habría 3 anclas. Más allá de que vos las puedas reemplazar o no, me parece que sería algo que no tendría sentido, ¿no? Porque si en el caso que sea tu hijo o tu hija, estarías todos los días corriéndola para ver en qué momento encontrás un ancla. Y yo ahora hace muchísimos días que no calibro. Si te funciona bien y no hay necesidad, la verdad que yo desde mi experiencia aconsejo que no está bueno calibrar todos los días si vas a hacerlo de las 3 anclas. Dice, nosotros todos los capilares que hacemos los calibramos, pero no hacemos tantos capilares. Y es parecido al otro. O sea, ahora cuando terminen acá el taller,
fíjense en el gráfico de calibración a ver cómo lo tienen, porque con todo lo que, digamos, estuvimos hablando hoy, con todo lo que aprendieron, digamos, de las 3 anclas, por ahí van a leer de otra manera, no lo van a ver como antes. Entonces, si ustedes ven el gráfico y ven que hay un montón de calibraciones, y que hay un montón, y que el intercept está alto, y que el slope también, ya van a ver, digamos, ya tienen como otra práctica, y van a poder hacerlo de las 3 anclas, y no hace falta por ahí. Una cosa es hacer el capilar, pero no hace falta, digamos, calibrarlo. Tal cual. Bueno, después otras preguntas que hacen de nuevo del slope y el intercept, estoy mirando más para arriba. Gerardo, Perdón, La verdad que hay sí. una consulta respecto al intercept. Sí. ¿Es menor a 40 y hasta cuánto? ¿Hasta menos 40 también? no. Porque a veces no, queda no. número negativo. Sí, a veces queda el número negativo. ¿A vos te pasó, Fede, de que te haya quedado negativo? Pero sabes que a mí me quedan negativo y me quedan todas alineadas, y ahí había una captura en algún lado que estaban negativo y estaban alineadas. Así que eso por ahí sería cuestión de investigarlo un poco más. Pero yo lo que por ahí les quiero transmitir es que miren el conjunto de las cosas. O sea, no se queden mirando solamente una. Porque No, por no, ahí está claro. por ahí eso te ayuda, pero sí está bueno por ahí lo de investigar. No sé eso de lo negativo con qué tiene que ver. Ok. Y un comentario. Sí se puede mandar la calibración desde el esclavo, digamos, Sí, desde que no es el máster. Lo único que pasa es que en el máster actualiza todo el gráfico y en el esclavo, digamos, no actualiza en el momento, sino que hay que esperar a que pase el próximo periodo, o sea, los 5 minutos de la próxima medición, y ahí es donde devuelve la nueva calibración con el nuevo valor, digamos. O está sea, bien lo que no se ve decís. automático, digamos. Está bien lo que decís, y yo tengo experiencias parecidas, pero decidimos hacer que se hace desde el máster porque hay distintas experiencias. A Dani, por ejemplo, no le funciona directamente. No sé qué configuración tiene que no le permite calibrar desde el follower. Y en mi caso, lo que me pasa es que ahora que empecé a borrar calibraciones, yo lo hago desde el follower. Mando la calibración, perfecto. Pero después el borrado me lo hace solamente en el follower. Y el máster me queda mal. Entonces, Sí, para el borrado sí. para El eso borrado lo tenés que mal. hacer en el máster, me parece. Ahí el borrado me parece que es mucho mejor hacerlo en el máster. Yo creo que tiene como una falla con las calibraciones del follower, y por eso nosotros recomendamos que las hagan en el máster dentro de lo posible, ¿no? Y lo de las 3 anclas también, siempre desde el máster. Y si Más hay allá de que cali- se pueda, que no se pueda, pero me parece que es lo más sencillo. Y más por ahí, yo siempre cuando alguien empieza, digamos, en el mundo de la medición continua, con el Miao y con Xdrive, yo por ahí, como algo básico, porque hay tanta información que tienen, yo digo, bueno, traten de no calibrar todos los días. Cuanto menos calibren, mejor. Después, como un segundo paso, cuando ya pasa, digamos, todo esto de la lluvia de información, por ahí explico un poco más o les cuento un poco más cómo es mi experiencia, cómo se calibran 3 anclas, pero en un inicio es como que la información por ahí es más acotada, porque si no son demasiadas cosas. Entonces me parece que por ahí está bueno transmitir, hay que las 3 anclas, y lo que tiene que ver con borrar, hacerlo desde el máster, digamos, ¿no? Mi experiencia poniendo calibraciones en un seguidor, a mí no me funcionó. No me funciona. Entonces por ahí, como te decía Fede, en vez de decir que algunos se pueden y otros no, como que vamos a lo seguro, calibran desde el máster. Yo no sé si tendrá que ver con la versión de Xdrive, porque yo ya la he cambiado varias veces. La verdad que también es un punto por ahí que estaría bueno, no sé, charlarlo con los desarrolladores, o ver si alguien de ellos por ahí nos pueden aclarar un poco si hay alguna configuración que uno no se da cuenta. Yo creo que funciona raro, esa es la definición que le doy. Hay cosas que no hay mucha explicación. Por eso A mí lo- hacemos eso, del máster. Sí. Me queda me queda una pregunta que quería responder, que dice, creo que falta explicar que una ventaja de tener bien calibrado es pinchar menos el dedo. Yo ahí tengo para decirte totalmente lo contrario. Buscás calibrar más, o sea, lo pinchás más, eso es un tema. Si está bien calibrado, ese no cambia eso. Por 2 motivos. Primero, porque no nos olvidemos que la calibración, perdón, la medición que va es la capilar, eso es un punto.
y después que cuando uno tiene las calibraciones es como que lo va pinchando más. No sé cómo decirlo. A mí a veces me pasa con Franco que me doy cuenta que, por ejemplo, lo veo que el gráfico está estable y le meto una calibración de más. O en realidad no la calibro, pero sí la mido como para comprobar, ¿no? Porque como que uno siempre está con esa duda, por las diferencias que hay entre capilar y el sensor. No sé qué te parece eso. Sí, también esto de que todos te dicen siempre que antes de cada comida o antes de alguna decisión que uno vaya a tomar, hay que hacer medición capilar. Si no, es peligroso, ¿no? Esto de cómo saber en qué momento X-Drive está cerca del capilar y no. Lo mismo que yo por ahí les transmitía de que no comparen X-Drive con el Free, ¿no? Porque me dicen, no, X-Drive me da 100 y en el Freestyle me da 200. Bueno, ¿y cuánto te da en capilar? Para mí el Freestyle no existe. O sea, una vez que uno empieza a usar X-Drive, yo para lo único que uso el Freestyle es para iniciar el sensor. Después, en mi caso, yo no lo uso más, lo guardo en un cajón. Entonces me hago menos lío todavía, sino tantas cosas, y a mí en particular el Freestyle, con Tomás, a mí no me sirve. Nunca, jamás me da un valor atinado. Entonces yo lo que hago es medición capilar, X-Drive, pero la medición capilar, digamos, es la soberana, ¿no? Entonces, o por ejemplo hay personas que calibran X-Drive con el valor que les da el lector del Free. A mí me suena peligroso. Por más que vos me digas que el Freestyle te va parecido y todo, es peligroso. Aparte porque por ahí están metiendo cualquier calibración que no es la verdadera. Sí. Y tampoco confiar, perdón si voy para un lado y para el otro, pero tampoco confiar ciegamente en la sangre, porque de nuevo, en mi experiencia me pasó muchísimas veces que las manos sucias te dan cualquier valor y a veces Sí, es más preciso el sensor. Entonces, tenemos todas estas herramientas, ¿no? Usémoslas todas de la mejor manera. Sí, y cada uno conoce qué es lo que le funciona a su hijo o a uno mismo y qué es lo que no. ¿Ves? Mira, acá hay alguien que dice, ustedes usan el Free, nosotros lo usamos mucho, el Free nos sirve, a nosotros nos sirve mucho. Son experiencias diferentes, ¿no? Son Y edades son todas diferentes. herramientas que ayudan a la toma de decisión. Después la decisión Exactamente. la toma cada uno en base a lo que le parece, lo que es mejor para su hijo, ¿no? O sea, estamos todos en la misma, me parece. Son todas herramientas. Después, bueno, la decisión es de cada uno. Sí, Lo que está bueno es lo que está bueno es que tenemos cada vez más herramientas que nos ayudan a que las decisiones sean cada vez más correctas, digamos. A Sí. nosotros nos sirve mucho el Free cuando hay bajadas o subidas muy rápidas, sobre todo bajadas. Comió insulina activa, entro a medir y por ahí entra a bajar más 20 o 30 puntos más abajo y hacemos un dedo y de pronto tengo un 55 o 70 y si yo ya veo que quedó mal, viene mal calibrado y me va a llegar a 80 y en realidad llegó a un 55, yo lo que hago es a la hora o a la media hora calibro esa medida. Cuando se estabilizó, calibro para atrás y quedó desequilibrado. No lo calibro en ese momento porque me ha pasado de calibrarlo ahí y después me queda calibrado para abajo. Entonces, si yo digo que a la noche, digo, no, en realidad me está marcando que está en 100, pero en realidad estuvo en 80, 70, lo calibro una hora después. Ahora, lo que les quería preguntar es si hay más calibraciones, ¿andaría mal, andaría peor que si hay solo 3 o es otra manera de calibrar? No, en realidad lo ideal es que haya 3. Hay otras teorías, o esto que contaba Fede de las calibraciones de los laboratorios, ¿no, Fede? Sí, a ver, vos te lo perdiste, Carmen, que por ahí llegaste un poco más tarde. Esto se llama calibración de 3 puntos porque se basa en un concepto que se hace para calibración de instrumentos, donde pones un valor bajo, un medio y un alto, pensando en que tiene variabilidad el instrumento en esos lugares. Y vos le ponés solamente 3 anclas y nada más. Si vas poniendo más, lo empezás a volver loco porque lo estás llevando para otros valores distintos. Con los 3 está. Y si vos querés ser más preciso, tenés 5 puntos, que es agregar 5. Es como, imagínate una recta y le vas poniendo con una distancia entre cada uno, ¿no? Pero lo de 5 puntos nosotros la verdad que no lo conocemos y no sabemos si aplica acá. A nosotros nos recomendaron lo de los 3 anclas, como le decimos, y nos funciona bárbaro así. En tu caso, Carmen, cuando mostraste, tenías muchas más calibraciones. Lo único que tendrías que hacer es buscar las que están mejor y borrarlas. Lo ves en el gráfico, te das cuenta las que están más centradas. Y vas a la tabla de calibraciones y las borrás las otras.
y ya te queda. Y cuando agregues una, sacás otra. Esa es la idea. Perfecto. Perfecto, dibujo que esté en 180, ¿en qué valor que decía? 80, 150, divido esa tabla de 80 por el medio, lo más probable que sea 180, 150, y 80, 140, Sí. ¿y conviene los límites o más abajo? ¿O 180 o conviene 160, 170? Yo lo pongo en 180, que es el rango glucémico que tiene Tommy puesto en X-Drive. Pero hay Máximo y veces medio. que por ahí no encuentro un 180 y tengo un 170, lo pongo igual, porque no sé si después lo voy a conseguir. Entonces, yo pongo dentro de lo alto, digamos, está más cercano. Bueno, si no hay preguntas, si no hay más preguntas, Fede, por ahí estaríamos, ¿no? Sí, ya creo. Igual va a quedar grabado, después les vamos a compartir el link. Perdón, una última. ¿Puedo? Sí. Sí. Perdón. Lo que quería consultar es lo que decían antes de que como que notaban que a veces cambiaba el valor cuando el sensor se iba poniendo viejo. ¿Eso lo ven como en el gráfico de calibración, que la línea roja se va cambiando de lugar y queda como desfasado, o que se desfasan los valores de lobe y intercept? ¿Cómo lo Sí, ven es eso? Viendo que las mediciones capilares te dan distinto al gráfico. Y ahí es a donde te das cuenta que tenés que calibrar, porque se te está corriendo el gráfico. Pero no el gráfico de calibración, el de la glucosa. O sea, lo que notás es que antes había poca diferencia entre sangre y X-Drip y ahora hay más diferencia, ¿eso es? Sí, pero tiene que estar Ok. estable, y en el caso de que no esté estable, esperar unos minutos para que veas que el puntito rojo se junta con el gráfico, digamos. Ok, Claro, bien. vos siempre, Marcos, recordá que es todo un conjunto. Por ahí, el día 12, vos empezás a notar que hay más diferencia con X-Drive del capilar. Entonces, ¿qué haces? Vas a ver el gráfico de calibración. Seguramente coincida que alguna se te corrió, o que el intercept está más alto, o el slope también. Entonces, es como que todo esto siempre sucede como algo amplio, no es que te va a pasar una sola cosa. Entonces, vos por ahí vas evaluando. Entonces vas a ver que tiene que ver con que el filamento se va desgastando, con que al llegar a los últimos días el freestyle es como que llega así como arañando, entonces Sí. empiezan a pasar estas cosas. No siempre, pero algunas veces pasa, entonces tiene que ver con esto. Y ahí vos ves, si te toca cambiarlo dentro de 3 días y justo enganchaste para reemplazar esa calibración que la tenés corrida, y si no, vas evaluando si es tanta la diferencia como para hacer eso o no. Está bien. Ok. Buenísimo. Gracias. Bueno. No, no. Bueno, termino. Bueno, Los invito, sí. grupo, les paso el link de YouTube, si no se suscribieron, lo vamos a subir ahí, pero igual yo creo que casi todos estamos acá en el grupo de WhatsApp, se los vamos a compartir por ahí. Así que bueno, gracias a todos por compartir este espacio y bueno, espero que les haya servido, que sea útil y que bueno, que cuando lo usen vean esto, ¿no? Yo la verdad que cuando lo empecé a usar me cambió un montón lo que tiene que ver con X-Drive y que vaya tan parejo con capilar, así que ojalá que les pase lo mismo. Bueno, muchas gracias a ustedes. La Muchas verdad. gracias. Gracias, gente. Chao. Gracias. Gracias, Estén Nos bien, vemos. buenas noches. Buenas noches. Gracias.